Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo espacio de Tesoros de la Cristiandad. Ya sabéis que aquí intentamos conocer un poquito más el vasto y maravilloso patrimonio que nuestra fe cristiana católica ha ido ofreciendo y dejando y continúa dando y levantando por todo el mundo en ejemplos como la arquitectura, la escultura, la pintura, etcétera, ¿no? En definitiva, en el arte, ¿no? Hoy vamos a seguir en Latinoamérica. La semana pasada veíamos la Catedral Primada de Bogotá, capital de Colombia, y hoy vamos a desplazarnos hasta otra capital hispanoamericana, concretamente hasta Lima, la capital del Perú, para conocer la Basílica Menor y el convento de Nuestra Señora de la Merced. Se trata evidentemente de edificio religioso construido en 1535 por Fray Miguel de Oresnes, tomando por titular al arcángel San Miguel. En la basílica se venera a la patrona de las Fuerzas Armadas, que no es otra que la Virgen de las Mercedes o Virgen de la Merced. Voy a hablaros un poquito en este primer momento, en estos primeros minutos, sobre la Orden de la Merced precisamente. La Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y Redención de los Cautivos, que así es como se llama, es una orden religiosa católica que funda San Pedro Nolasco en 1218. Pedro Nolasco vivió entre el 1180 y 1245 y la funda precisamente para la redención de los cautivos que habían caído en manos sarracenas, en manos musulmanas. Concretamente, para que os hagáis una idea, hasta el año 1779 se calcula que habían pasado por la esclavitud islámica unas 60.000 personas de fe cristiana. Los mercedarios se comprometían con su cuarto voto, ellos tenían ya los tres de todas las órdenes, ¿no? Y de las órdenes religiosas, ¿no? Que concretamente son los de pobreza, obediencia y castidad. Bueno, pues ellos se comprometían además a un cuarto voto, que era liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligrara por esa lucha en conseguir su libertad, ¿no? De hecho, hubo mercedarios que se cambiaban con los cautivos, le daban la libertad al cautivo y los sarracenos se quedaban con el mercedario como esclavo. Hay que poner todo esto en el marco de la conquista de la península ibérica a partir del 711 por los árabes y la subsiguiente resistencia cristiana. Esto llevó a un conflicto, como es conocido por todos vosotros, que duró hasta 1492, en que cae el reino nazarí nazarita de Granada, ¿no? Estamos hablando de más de 7 siglos de lucha, ¿no? En el marco de ese conflicto, de esa reconquista cristiana de Al-Ándalus, los dos bandos, tanto los islámicos como los cristianos, la verdad es que hacían cautivos, también los cristianos, no lo olvidemos, que eran reducidos a servidumbre y estaban en peligro de perder la fe. Frente a esta situación, las autoridades públicas cristianas lo que hicieron es intentar crear un sistema de redención de esos cautivos, es decir, de liberar a esos cautivos, ¿no? La misma Iglesia Católica se sentía concernida en esta labor, ¿no? En esta tarea, ¿no? Y, por ejemplo, llegaron a ofrecer el propio papado indulgencias a quienes participaran en batallas y en razzias, en enfrentamientos contra los musulmanes, ¿no? Por ejemplo, Clemente III en 1188 daba indulgencia plenaria a los defensores de Tarragona, ¿no? Cuando esta ciudad se vio atacada por los musulmanes, ¿no? Bueno, pues en este contexto histórico de reconquista, de defensa de la fe católica frente a la fe islámica, es donde hay que situar la fundación de la Orden de la Merced. Pedro Nolasco, fundador de la Orden Mercedaria, era un joven mercader de telas en Barcelona y él personalmente intentó poner freno a esa situación, ¿no? Él empieza muy pronto, muy joven, ya te digo, era un mercader de telas. Comenzó a actuar en la compra y rescate de cautivos a título personal, y lo hizo vendiendo todo cuanto tenía y dedicando el dinero que había obtenido, las ganancias económicas, a esta tarea, ¿no?
Pero la noche del 1 de agosto del año 1218 se le aparece la Santísima Virgen María, que le anima en sus intentos y le transmite el mandato de fundar la Orden Religiosa de la Merced para la liberación de cautivos. Esta vocación mariana, evidentemente nacida en España, se va a difundir de una manera muy veloz por todo el mundo. Por ejemplo, desde 1259, de esta manera, los padres mercedarios empiezan a difundir la devoción a la Virgen de la Merced o de las Mercedes y la extienden por todo el orbe, ¿no? El culto, evidentemente, se difunde muy rápidamente por Cataluña. Recordemos que Pedro Nolasco era catalán, de Barcelona, y por toda España, Francia e Italia a partir del siglo XIII. Los mercedarios llegan muy pronto con la conquista y colonización del continente americano hasta esas tierras, y la devoción de a la Virgen de la Merced se propaga ampliamente, por ejemplo en Perú, país que nos ocupa, en la República Dominicana, en Cuba, en Argentina y en Venezuela. Total, que fue así como San Pedro Nolasco inicia una labor dedicada a la merced, que no es otra cosa que realización de una buena acción sin esperar nada a cambio. Su misión fue, pues, la misericordia para con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Y como te decía hace unos minutos, muchos de los miembros de la propia orden mercedaria canjearon sus vidas por las de los presos esclavos. Aquí no hay más que añadirte, únicamente que obras son amores y no buenas razones, y San Pedro Nolasco lo demostró, sobradamente. Hoy, en Tesoros de la Cristiandad, la Basílica Menor y el convento de Nuestra Señora de la Merced en Lima, capital del Perú. Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana, conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Según el censo peruano de 2007, Lima contaba con más de 7,6 millones de habitantes, aunque incluyendo su área metropolitana subía a 8,5 millones de habitantes, el 30% de la población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país. El 18 de enero de 1535 se efectuó la fundación española con el nombre de la Ciudad de los Reyes, en la región agrícola conocida por los indígenas como Limac, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante la América Imperial Española. Después de la independencia pasó a ser la capital de la República. En la actualidad está considerada como el centro político, cultural, financiero y comercial del país. A nivel internacional, es la tercera área metropolitana más poblada de Hispanoamérica. Además, la ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de América Latina y es una de las 30 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Por su importancia geoestratégica, ha sido definida como una ciudad global. Jurisdiccionalmente, la metrópoli se extiende mayoritariamente dentro de la provincia de Lima y en una porción menor hacia el oeste, dentro de la provincia constitucional del Callao, donde se encuentran el puerto marítimo y el aeropuerto Jorge Chávez. Ambas provincias cuentan con autonomía regional desde el año 2002. La iglesia de Nuestra Señora de la Merced se encuentra en el cruce de la cuadra 6 del Jirón de la Unión, calle La Merced, con la primera cuadra del Jirón Antonio Miró Quesada, calle Jesús Nazareno, en el centro histórico de Lima. Jirón es la vía pública urbana compuesta de varias calles o tramos entre esquinas.
La fachada es una muestra acabada del estilo barroco churrigueresco limeño y en su parte central la imagen de la Virgen de las Mercedes aparece en una hornacina, alrededor de la cual se disponen otras. Después del terremoto de 1746, la iglesia fue parcialmente restaurada. En esa época también se reconstruyó la notable portada, que adorna el frontis con sus columnas salomónicas y que está considerada como una reliquia histórica y artística de gran calidad estética. Fue fabricada en un granito original de Panamá, que traían como lastre piedra usada como peso que se colocaba en el fondo del buque para favorecer su equilibrio, los galeones que venían a cargar minerales en el Callao. Esta portada, tan fina artísticamente tallada en 3 cuerpos, se construyó utilizando piedras de color gris y rosadas, formando una combinación que no se encuentra en otros templos limeños. Su única torre, iniciada en 1539, debía ser más alta, pero fue rebajada a raíz del terremoto del 20 de octubre del año 1687. En el interior guarda retablos de diversos estilos, esculturas y pinturas consideradas joyas del arte virreinal. El altar mayor es menos recargado que los otros, completamente dorado al fuego. En la parte central destaca la efigie de Nuestra Señora de la Merced, imagen que desde 1615 fue invocada como celestial protectora de la ciudad. En 1730, el Cabildo Civil la nombró patrona perpetua de los campos de Lima, a raíz de su intercesión contra la esterilidad de los campos. En la República fue nombrada patrona de las armas del Perú por el Congreso Constituyente en el año 1823. Con motivo de las celebraciones del primer centenario de la independencia nacional, se solicitó el privilegio de la coronación canónica de tan célebre imagen, realizándose el 24 de septiembre de 1921, bajo el padrinazgo del presidente de la República, Augusto Leguía, y de la duquesa de Goyeneche, ante una multitud de fieles y miembros de las Fuerzas Armadas que rindieron tributo a su patrona, otorgándole la mención honorífica de Gran Mariscala. La Virgen porta en sus manos los grilletes y escapulario de su orden, así como un rico cetro de oro y las más altas condecoraciones militares, así como otras distinciones que demuestran la gran devoción hacia María. Esta imagen sale en procesión el día 24 de septiembre, escoltada y llevada en andas de plata por los cadetes de las Fuerzas Armadas del Perú y numeroso público. El altar del Santo Cristo del Auxilio, imagen atribuida a Juan Martínez Montañés y cuyos relieves se atribuyen a Martín Alonso de Mesa, guarda la leyenda de las conversaciones de este Cristo con el padre Urraca. Dicen que en una ocasión su hermano lego, Sebastián de la Cruz y Ayala, que se encargaba de atender su culto, vio cómo desclavando su mano le daba bendición. Al pie del altar de la comunión están enterrados los restos del padre Urraca, muerto en olor de santidad. Ante la cruz donde hacía penitencia, ubicada a la entrada del templo, desde hace 3 siglos, la gente se arrodilla con fervor religioso a este venerable fraile para suplicarle un milagro. Bueno, pues después de haber visitado la iglesia, de haberla conocido tanto exterior como interiormente, sí me gustaría añadirte que el convento de la Merced tiene otros 3 recintos, ¿no? En realidad son 3 claustros. Uno, el claustro principal, muy amplio, con altares en cada una de las 4 esquinas y con zócalo de azulejos realmente bellísimos, ¿no? El segundo es el denominado claustro de los doctores. ¿Por qué se llama así? Pues se denomina de los doctores por una serie de sobrerelieves o de altorrelieves en los que se ven a varios monjes mercedarios que dictaron cátedra en la Universidad de San Marcos. En este claustro, además, desde 1917 y hasta
no hace demasiado tiempo, hasta 1972, funcionó el Colegio Nuestra Señora de la Merced. Y finalmente un tercer claustro que se llama del Noviciado. El claustro principal, por destacar una de las piezas más importantes, el claustro principal y el de los doctores, está separado por una escalera monumental, que es una auténtica preciosidad, coronada por una cúpula de media naranja en la parte superior. Y también me gustaría hablaros, aunque sea muy brevemente, de la biblioteca. El convento de la Merced tiene una biblioteca muy interesante, con incunables y libros religiosos muy antiguos, y también se está allí el sillón del padre Urraca, del que vamos a hablar a continuación, ahora dentro de unos minutos. Un mueble que se ha convertido en una auténtica reliquia. En la sacristía, finalmente, se encuentra la famosa cruz de la conquista que llevaron en su primer viaje los monjes mercedarios a América. Tan antiguos como la ciudad de Lima son el convento y el templo de la Merced. Según antiguas crónicas, se establecen que los terrenos donde se construyen el convento y la iglesia ya pertenecían a la orden mercedaria. Sucede que el 13 de abril de 1534, el capitán Francisco de Becerra hizo donación de este solar más 6.000 pesos al convento de la Natividad de Nuestra Señora, que más tarde recibió el nombre de Convento de la Madre de Dios de la Merced. En la cripta del preparatorio, al lado de la sacristía, están las tumbas del famoso donante junto a su esposa. Los mercedarios es una de las órdenes religiosas que llegaron para catequizar los pueblos conquistados en el Perú. Un año antes que Francisco Pizarro se establecen en este lugar, mientras que el fundador de Lima se encontraba por Cuzco y Jauja. Francisco Pizarro fundó Lima el 18 de enero de 1535. El primer templo fue de madera, la actual es la segunda, hecha de adobe y ladrillo. Su portada barroca fue labrada en 1591 por Cristóbal Gómez. Bueno, pues si comenzábamos el programa con San Pedro Nolasco, vamos a terminarlo con el venerable padre Urraca. Como te decía hace un ratito, que íbamos a hablar de este personaje y de esta personalidad, ¿no? ¿Quién fue Fray Pedro Urraca? Pues Fray Pedro Urraca nació en España, concretamente en la villa de Jadraque, en Aragón. Pero en 1583, a los 19 años, él llega a Ecuador y aquí es donde se decide su vocación religiosa. Cuentan que en el viaje a América, es muy normal, estamos hablando del siglo XVI, estamos en plena colonización de América por parte de los españoles y muchos jóvenes se embarcaban en pos de la aventura americana, ¿no? Bueno, pues cuentan que la nave en la que viajaba, camino a Ecuador, estuvo a punto de naufragar debido a la presencia de una gran tormenta que puso en peligro verdaderamente las vidas de todos los tripulantes, ¿no?, de la embarcación. Y Pedro Urraca, a sus 19 años, ofreció su vida a la Santísima Virgen María si lograba salvarse. ¿Qué sucedió, amigos y amigas del Sembrador? Pues sucedió ni más ni menos que de pronto el mar se serenó y el barco, con todos sus navegantes, llegó a Quito, la capital actual del Ecuador, con total tranquilidad. En esta ciudad inicia Pedro Urraca en Quito su noviciado y de aquí lo envían al Perú. Durante su vida usó silicio y cadenas de hierro sobre el cuerpo para hacer permanentemente penitencia. Esto que hoy día nos puede parecer disparatado, si me permitís la expresión, sabemos todos que el bendito Jesús, el mismo Dios y la Santísima Virgen María
no precisan de nosotros estos tormentos. Bueno, en esos momentos la fe, antes del Concilio de Trento y la consiguiente Contrarreforma, posteriormente ya en el siglo XX, el Concilio Vaticano II, la Iglesia la fe se vivía de otra manera y la Iglesia dictaba otra serie de propuestas y de normas a sus postulantes, a sus creyentes y sobre todo a los miembros, bueno, pues del clero y de las órdenes religiosas, ¿no? A sus religiosos, en definitiva, ¿no? Bien, de hecho, al cabo de 30 años de esa penitencia, digamos, poco exagerada, se le incrustaron en las carnes, ¿no?, esos elementos metálicos y le produjeron unas profundas llagas, tanto que su confesor dio orden taxativa y tajante al médico de que se le retiraran esos elementos de penitencia al venerable padre Urraca. Tras muchos años vuelve a España y llega a ser aquí director espiritual de la reina Isabel de Borbón, que era la esposa del rey Felipe IV. A él le piden que se quede en la corte, pero decide y prefiere regresar a Lima, donde muere a los 74 años de edad, un 7 de agosto de 1657. Sus restos se localizan en el suelo de esta basílica menor de la Merced, en la nave de la epístola. Ya sabéis que es la parte de la derecha según entramos en la iglesia, la de la izquierda es la del Evangelio. Y ahí existe una inscripción sobre su tumba que dice: en este lugar y debajo de la tierra reposa el cadáver de Dios, Fray Pedro Urraca de la Santísima Trinidad. Su causa de beatificación se inicia en Roma en el año 1682, concretamente el 29 de abril, y sus virtudes heroicas fueron proclamadas el 31 de enero de 1981 y declarado venerable por el entonces Papa Juan Pablo II. Voy a terminar contándote una peculiaridad de la iglesia de la Merced. Hay pequeños altares, nichos, que guardan imágenes o advocaciones regionales de Jesús crucificado, por ejemplo, el Señor de Huanca y la del Señor de Cachuy. Para que veáis, queridos amigos, que todos los pueblos y todas las naciones, la gente en definitiva que profesan amor a Dios, a su bendito Hijo y a la Santísima Virgen María, adaptan y acogen la fe cristiana católica y la hacen suya en las tierras propias. Muchas gracias por la atención que me habéis prestado una vez más. Esto ha sido Tesoros de la Cristiandad. La semana próxima vamos a quedarnos en España, concretamente para conocer el monasterio de San Pedro de Cardeña en la provincia de Burgos. Hasta la semana próxima, amigos.